día 9 Cuetzpali, público de Mazahualquitos. Bienvenidos a la tercera sesión de nuestro curso de Náhuatl, Náhuatl de Santa Clara Huitziltepec. Estamos muy contentos porque hemos visto que en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube, hay pues algunos cientos de reproducciones entre las dos. O sea que sí hay gente que sigue nuestra clase, lo sabemos por el número de reproducciones, pero también porque hay quien nos escribe. Entonces, de aquí, del pueblo de Santa Clara Huitziltepec, pues hay niños, señores, 2, 3 chavos, que nos han contado que lo siguen. También de otros pueblos, de por acá cerca, alrededor, o de la ciudad de Puebla, de la Ciudad de México, pues también siguen esta clase. Y también nos llama la atención que hasta en el extranjero, en Estados Unidos. Entonces, chéquense, nos llegó al Facebook a un comentario de Juan Gutiérrez y se los leo pues para compartirles esto de nuestra clase de náhuatl. Dice: maestro, también hay muchas personas que queremos aprender náhuatl acá en Estados Unidos, incluyendo a nuestros hijos. Estamos en busca de nuestras raíces. Entonces pues nos felicitan, lo que sea para esta clase de náhuatl. Entonces, bueno, eso nos da alegría y ganas de seguir dando esta pequeña y sencilla clase de náhuatl. Bueno, como lo prometido es deuda, la clase pasada, ya ven que dijimos que íbamos a explicar esta expresión, porque pues vimos los diferentes tipos de mole y uno de ellos era el aguacamole, de ahí salió lo de aguacate. Entonces se me ocurrió esta expresión, es una expresión que se usa hoy, la he escuchado, pero tiene 2 palabras en náhuatl. Entonces vale la pena analizarla, porque aunque parece que está en español, pues más bien yo diría que la raíz de la expresión está en náhuatl y pues ya fue contaminada por palabras en español, como estas y las respectivas terminaciones ya castellanizadas. Pero entonces pensaríamos más bien que la palabra original es pues náhuatl, la expresión. Bueno, esta palabra, aguacate, que hoy le decimos aguacate, ya la vimos la clase pasada, entonces la que sería para hoy es esta, la palabra cuate. Entonces para eso, pues la palabra cuate, pues aquí todos la conocen, cuando dicen, es mi cuate, ¿no? Pues tiene que ver con una amistad, una relación de amistad, una relación entre 2 personas que se confían, que comparten algo en común, que los hace pues estar juntos, compartir momentos juntos. Y yo pienso que va más allá de hermano, porque piensen ustedes que los hermanos no los escogemos, esos como que ya nacen en nuestra familia y ya nos fregamos si nos caen bien o no, pero los cuates, esos sí los escogemos. Entonces un cuate es alguien que es tan cercano a nosotros que es pues como si fuera nuestro hermano, nomás que nosotros lo escogimos y él o ella nos escogió a nosotros. Entonces es una relación bien fuerte, ¿no? Bueno, entonces por ahí va el sentido de la palabra cuate hoy. Para que no haya lugar a la duda, busqué en un diccionario de los que tenemos aquí, diccionarios de escolares de primaria, la palabra cuate, y dice cuate, y nos aclara que también está el femenino, cuata, viene del náhuatl, coatl. Lo podemos usar como adjetivo y sustantivo, y dice que es un mexicanismo, o sea que esa palabra cuate pues la conocemos aquí en México. Fuera de México, en los países donde hablan español, pues no la conocen, en otros lugares, ¿no? Entonces esa palabra es típica de aquí de México, por eso dice mexicanismo, y ahí vienen sus significados. Dice gemelo, ese es un significado. En sentido figurado dice que significa parecido, y otro significado que nos da es amigo o camarada. Bueno, la palabra amigo viene del latín, ¿no? En italiano se dice amico, viene directamente de ahí. La palabra camarada, pues esa es más bien de Rusia, la Unión Soviética, lo que sea. Pero entonces la palabra cuate yo pienso que es bien hermosa porque es la esencia de la amistad en la cultura náhuatl. Entonces como que no tiene así un sinónimo exacto, sino que tiene su propio sentido. La palabra cuate. Bueno, entonces eso es lo que nos dice el diccionario de la palabra cuate, que viene de coatl.
Y la palabra Coatl tiene dos significados en náhuatl. Uno, que es la víbora, ¿sale? Y otro que es, pues el que ya vimos, que es el de cuate, en el sentido de gemelo, ¿sí? Como la definición que leí. Entonces, bueno, son dos significados diferentes que tiene la palabra. Entonces, la palabra Coatl, así como tal como serpiente, está chido aclarar que es bien diferente el sentido que tiene la cultura pues, que llegó aquí hace 500 años, me refiero al judeocristianismo. Entonces, en la tradición judeocristiana, la víbora, la serpiente, es un símbolo del mal, del demonio. Si ustedes leen esos cuentos de la Biblia, ven que dicen ¿cómo dicen que Adán y Eva, que ya estaban, ¿no? Y entonces una serpiente que era el demonio que ahí tentó a Eva para que desobedecieran al Dios judío y todo ese cuento, ¿no? Bueno, pues entonces en ese pensamiento, en el judeo cristiano, que es el que viene de allá, que llegó aquí hace 500 años, la víbora, la serpiente, pues es algo feo, algo malo, ¿sí? El demonio mismo. Bueno, pero eso es en ese pensamiento. Otra cosa que está chido mencionar es que la palabra Coatl también tiene muchos usos. Aquí ya hemos explicado cómo contaban los días los antiguos mexicanos. Entonces hay un conjunto de 20 días. El quinto de esos días, pues es precisamente el día Coatl. Entonces va a haber dentro del Tonalpohualli, dentro de los 260 días, 13 días que van a llevar el nombre Coatl. Se va a llamar 1 Coatl, 2 Coatl, 3 Coatl, así hasta 13 Coatl. No así seguiditos, sino intercalados en los 260 días. Entonces va a haber 13 días en un ciclo de 260 que se van a llamar Coatl, con su respectivo número, claro. Entonces el Coatl pues es el nombre de un día. Y también ya hemos dicho que en náhuatl, en la manera de pensar de los antiguos nahuas, cada día tiene su patrón o su patrona, ¿no? Su dios o su diosa. En el caso de los días Coatl, la patrona es la Chalchutlicue, que esta es la divinidad femenina del agua. La divinidad masculina es Tlaloc, creo que han escuchado mucho sobre él todavía. Mira, luego dicen, Tlaloc no nos ha mandado la lluvia, o algo así, ¿no? Entonces Tlaloc es la parte masculina de la lluvia, y esta es la deidad del agua, pero del agua horizontal, o sea, de los ríos, de los mares, de las lagunas, de los arroyos. Entonces es la Chalchutlicue, es la patrona de los días Coatl. Entonces se dan cuenta cómo en náhuatl, Coatl, pues no tiene nada que ver con eso de los diablos, ¿no? Más bien Coatl también tiene un sentido sagrado y está asociado a dioses y diosas. Entonces no es algo malo, sino que es algo sagrado. Y bueno, para el caso les voy a dar pues un ejemplo, ¿no? Entonces lo que vieron aquí los antiguos mexicanos es que la serpiente pues es el animal que siempre se arrastra, ¿no? Sobre la tierra. Entonces pues es un símbolo terrestre. Pero bueno, les voy a dar el nombre de dos, digamos, divinidades, una femenina, otra masculina, en náhuatl, que llevan la palabra Coatl en su nombre. Entonces la primera de ellas es esta. Entonces la Coatlicue, no sé si les suena, pero es una de las piezas estelares del Museo Nacional de Antropología. Es una escultura de, creo, más de 3 metros de alto, está ahí en la Ciudad de México, y fue encontrada el 13 de agosto de 1790. Es bien interesante la historia de esta escultura, porque luego de que la encontraron, la sacaron, salió a la tierra, no sabían exactamente qué hacer con ella. Estamos hablando de la época virreinal. Entonces México no existía. Lo que había era la Nueva España, que era una colonia de la España. Entonces en esa época encuentran a la Coatlicue, la desentierran, porque me parece que ahí el virrey Villarrajigedo manda a emparejar el zócalo. Entonces ahí hacen trabajos y resulta que la sacan de la tierra esta. Estuvo durante pues, algunos siglos enterrada. Bueno, una vez que la sacan no saben qué hacer con ella. Entonces lo que hacen es ponerla en el patio de la universidad, de ese entonces, ¿no?
lo ponen ahí en el patio, en una esquina. Hay un grabado por ahí de la época que hicieron, y se ve cómo la tienen ahí en la esquina. Es bien interesante porque cuando ellos sacan a la luz esta y la ponen en ese patio, resulta que los nahuas, los indígenas nahuas de lo que pues ya era la Ciudad de México y alrededores, empezaron a llevarle ofrendas a la Coatlicue. Le llevaban pues flores, le llevaban, no sé, copal, cosas así, le iban a ofrendar, le cantaban. Entonces la gente de la universidad, porque pues era una universidad católica en la época, se espantó. Dijo, ay no, ¿cómo está eso si ya los conquistamos a los indios, ¿no? Desde un par de siglos antes. Dicen, ¿cómo es que todavía se acuerdan de sus dioses? Entonces les dio mucho miedo eso, ver que los mexicanos seguían recordando a la madre, porque pues la Coatlicue es la madre de los dioses, es la madre tierra, es la que todos los días pare al sol, en sus metáforas, en sus ideas de los antiguos nahuas. Entonces, pues lo que hacen con esta Coatlicue es volverla a enterrar otra vez, porque les da miedo ver eso, ¿no? Que los antiguos mexicanos todavía recuerdan sus antiguas divinidades, porque resulta que cierran la universidad en la tarde, porque las clases son en la mañana, y en la tarde-noche los indígenas de la Ciudad de México, ¿sabe cómo le hacen? Se suben a los edificios, se descuelgan de cuerdas, pero al otro día encuentran ahí ofrendas, ¿no? Y cierran todo bien para que nadie entre, y al otro día ahí están las ofrendas. Entonces por eso es que deciden enterrarla. Luego llega a México el varón alemán, el Alexander von Humboldt, y la desentierran para que él estudie un poco. Era un estudioso, un erudito, y la vuelven a enterrar. Bueno, ya después pasa el tiempo, México ya es independiente, lo que sea, y hoy en día ustedes pueden ver esa escultura en el Museo Nacional de Antropología, ¿sale? Bueno, ¿qué significa el nombre de Coatlicue? Bueno, pues sus raíces son Coat y Cueit. Entonces, Cueit es falda, así es como se dice falda. Esta ahí lo que es un adjetivo posesivo significa el su, de tercera persona. Entonces quiere decir su falda. ¿Y qué tipo de falda? Pues de víbora. Y sí, efectivamente, ustedes ven la Coatlicue y tiene su falda de serpientes así enrolladas, puras víboras de cascabel. Ahí mismo en el Museo Nacional de Antropología hay otra Coatlicue más chica, como de este tamaño. Es bien interesante porque esa la encontraron aquí por la región de Tehuacán, o sea, ya de nuestra región más o menos. Entonces no somos ajenos a todo eso, pues es nuestra cultura, la náhuatl. Entonces esta pues es la divinidad femenina, la madre de los dioses, la Coatlicue, la madre tierra, y pues lleva en su nombre la palabra Coatl. Entonces se dan cuenta de como que la fuerza de esa palabra en náhuatl, Coatl. Bueno, esta es una divinidad, dije, femenina. Ahora les voy a poner el nombre de una divinidad masculina. Quetzalcóatl, seguramente han escuchado hablar de él, ¿no? Bueno, Quetzalcóatl. Bueno, la palabra en sí, pues se compone de Quetzali y de Coatl. Entonces, Quetzali, pues viene del pájaro Quetzal. El Quetzali, pues es el plumaje de ese pájaro, pero que en el pensamiento náhuatl es lo más hermoso, lo más valioso, lo más precioso. Si ustedes contemplaran las plumas de Quetzal, estas son iridiscentes. Cuando les toca la luz y ustedes las mueven tantito, las plumas cambian de colores, así entre azul, verde, turquesa. Entonces son bellísimas estas plumas. Entonces para los antiguos mexicanos, pues ellos vieron que que era pues lo más valioso, lo más precioso, las plumas de Quetzal. Bueno, entonces el nombre mismo, Quetzalcóatl, esta sería la raíz de Quetzal, y entonces por eso nomás me queda Quetzalcóatl, es igual de interesante porque tiene dos significados. Unos lo traducen, lo pueden traducir como serpiente, con el Quetzali, o sea, con las plumas. Es por esa razón que muchos dicen que Quetzalcóatl es la serpiente emplumada. Entonces, serpiente con estas plumas preciosas de Quetzal, ¿sale? Ese es un sentido, pero también tiene otro. Si pensamos que Coatl es gemelo, lo vimos hace rato, y Quetzali es lo más precioso, así como símbolo, entonces es un gemelo precioso. Y ahorita van a ver por qué.
Entonces, Quetzalcóatl, como que yo siento que lo podemos ver en tres niveles diferentes en el pensamiento náhuatl. Uno es como astro, así que está en el firmamento. Otro es como divinidad, que es un dios. Y otro es como sacerdote, como la persona de carne y hueso. ¿Sale? Entonces, bueno, rápidamente les comento. Como astro, Quetzalcóatl es el planeta Venus. Entonces ya desde hace unas par de semanas, ahorita es visible el planeta Venus. Si ustedes lo ven hoy ahí para donde el lado del tenso, o sea el poniente donde se mete el sol, van a ver que cuando ya se empieza a atardecer, ahí sale una estrellota, ¿sí? Es la más grandota, la primera que sale. Bueno, eso no es una estrella, es un planeta, nuestro vecino, es el Venus, ¿sale? Entonces ese Venus sale, lo vemos al atardecer, pues por el movimiento de la Tierra lo que vemos es que se cae a la Tierra, y al otro día temprano, por el oriente, ahora sale otra vez, esa estrella sale otra vez de la Tierra y vuelve a subir, y a medida que el Sol sale, pues la luz del Sol opaca, o es más grande que la de la estrella, desaparece con los rayos del Sol. Entonces se dan cuenta de que es un gemelo, porque aquí está uno y aquí está el otro, y son el mismo astro, pero no es cualquier gemelo, es el gemelo precioso, es el astro que más brilla después del Sol y la Luna, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, el Quetzalcóatl es el planeta Venus. A nuestros antepasados les interesó mucho el ciclo del planeta Venus, el ciclo sinodal, que es como lo vemos desde aquí. Pero si ustedes ven el planeta Venus en una posición en el cielo, en el poniente, tienen que pasar 584 días para que se vuelva a repetir esa posición. Entonces es el ciclo que nosotros vemos de aquí, desde la Tierra. Entonces ahí hay una cosa matemática que los antiguos tenían su año solar de 365 días. Bueno, si esto lo multiplicamos por 8, me da 920. Y el ciclo del planeta Venus, si lo multiplico por 5, también me da 2920. Entonces eso explica por qué en náhuatl, la cultura náhuatl antigua, había una fiesta así grandota cada 8 años, porque era para celebrar la conjunción del planeta Venus con el Sol, que pasa cada 8 años solares o cada 5 ciclos de 584 días. Esa fiesta la llamaban la fiesta del Atamalcualistli, y ahí hay una palabra que también todavía está en uso en Santa Clara Huitziltepec, tamali, o tamal, como le decimos hoy, ¿no? Lo usamos todos y comemos tamal aquí. Bueno, esa fiesta se llamaba la Atamalcualistli, la fiesta de los tamales de agua, porque no se les echaba ningún condimento, nada, nomás eran de agua, y se comían en esta grande fiesta que se hacía, pues que tenía que ver con Venus, con Quetzalcóatl. Bueno, pero esos son comentarios en cuanto a astro, ¿sale? En cuanto a divinidad como un dios, pues el papel de Quetzalcóatl es así importantísimo en la cultura náhuatl. Acuérdense ustedes que en el mundo náhuatl se piensa que este es el quinto sol, que antes de esta era hubo otras 4. Bueno, dicen los mitos que ya que estaba esta era, los dioses se reúnen y dicen, bueno, pero ¿quién nos va a ofrecer? ¿Quién nos va a merecer? Y entonces es cuando Quetzalcóatl dice, yo voy a las profundidades del Mictlán. Entonces Quetzalcóatl se mete a las profundidades del Mictlán, se encuentra con Mictlantecutli, le pide que le dé los huesos de las humanidades anteriores, porque en cada una de las eras anteriores hubo una humanidad diferente. Después de tener algunas broncas ahí con el Mictlantecutli, el Quetzalcóatl saca los huesos y entonces se lo da a una diosa para que ella los muela, los haga polvo. Agarra ahí una especie de un recipiente ahí de piedra y los empieza a moler, entonces hace un polvo de los huesos de humanidades anteriores. Y Quetzalcóatl lo que hace es punzarse el pene con una espina, y entonces de su pene sale sangre, es sangre divina, y entonces esa sangre pues la revuelven con la harina, el polvo que ya se hizo de los huesos, y se forma una masa, es una masa divina. Y entonces con esa masa es como los dioses nahuas hacen a esta humanidad, y nos llaman los macehuales, porque somos sus merecidos. Entonces chéquense ustedes, y el papel de Quetzalcóatl es fundamental en el pensamiento de los antiguos nahuas. Entonces la creación misma de esta humanidad,
la quinta, los macehuales, se la debemos a Quetzalcóatl. Bueno, pero no es todo, sino que ya que los dioses hicieron a esta humanidad, a los macehuales, se preocupan y dicen, ¿pero qué van a comer? Pues otra vez entra en acción Quetzalcóatl. Por ahí persigue a una hormiga, que ella sabe el camino al Tonacatépetl, que es una especie de cerro sagrado, y ahí está escondido el grano de maíz. Entonces Quetzalcóatl la sigue, por ahí igual es otra historia que un día les cuento con más detalle, pero finalmente logra sacar esa semilla Quetzalcóatl de maíz y se la entrega a la humanidad, o sea, a los macehuales. Y eso es importantísimo, porque hasta el día de hoy el maíz sigue siendo la base de nuestra alimentación, el tlaoli, ¿sí? El maíz, pues todos comemos tortillas hoy. De hecho, la civilización en esta parte del planeta se hizo con el maíz. Entonces, ese es otro regalo que nos dio Quetzalcóatl. Pero ahí no para el asunto. También Quetzalcóatl, dicen los mitos nahuas, que Quetzalcóatl nos dio la ciencia y las artes. O sea, que nos dio el calendario, la forma de contar el tiempo, el secreto del tlacuiloli, de la antigua escritura náhuatl. Todas las artes y las ciencias vienen de él, de Quetzalcóatl. Entonces, la divinidad Quetzalcóatl es fundamental en el pensamiento náhuatl y también tiene la palabra coatl, ¿sí? Bueno, y ya como sacerdote, pues antes de la conquista española, la ciudad sagrada de este lugar del planeta Tierra, donde estamos, toda esta región, el altiplano central, así una extensión grande, pues era Cholula, la ciudad sagrada, y ahí estaba el templo de Quetzalcóatl, porque los mitos dicen que un antiguo sacerdote Quetzalcóatl pasó por ahí. Entonces, ahí en esa ciudad, los gobernantes se legitimaban. O sea que Quetzalcóatl también es la legitimación del poder. Hay un códice mixteco de Oaxaca, de los reyes y reinos de la Mixteca, en donde se habla de cómo los reyes de allá, desde hasta por allá de Oaxaca, se tienen que venir hasta Cholula, para que en Cholula les hagan el ritual y les pongan aquí en la nariz una como joya de jade, y eso es con lo que cuando ellos regresen a su pueblo, ahí también le dan su asiento donde él va a mandar, pues con eso se vuelven legítimos. Si no, pues ¿quién los va a reconocer de reyes? Entonces Quetzalcóatl, el pensamiento de Quetzalcóatl, pues también es la legitimación del poder. Y bueno, entonces en Cholula estaba el gran templo de Quetzalcóatl, pero en todas las ciudades grandes e importantes también había un templo de Quetzalcóatl. En la misma Tenochtitlan, México Tenochtitlan, había un templo circular de Quetzalcóatl, se dice, frente al templo mayor. Entonces, pues en varios lugares había, y el sacerdote máximo, pues siempre se hacía llamar a él mismo Quetzalcóatl. Entonces, Quetzalcóatl es también como que el título del sacerdote en la religión náhuatl, del máximo sacerdote, ¿no? Bueno, entonces se dan cuenta que Quetzalcóatl pues, representa muchos papeles, muchas etapas en la antigua cultura náhuatl, ¿va? Bueno, entonces ya son dos buenos ejemplos de la palabra coatl en Coatlicue y Quetzalcóatl, ahí. Bueno, entonces, de la palabra coatl, regresando un poco a ella, su plural, o sea que cuando hablo de una sola serpiente víbora, digo coatl, pero cuando son varias, más de una, entonces uso esta forma, digo cocoa. Este es un plural irregular, porque normalmente todos los plurales en náhuatl pues llevan una regla, que es que terminan en tin o terminan en me. Y voy a poner dos ejemplos. Uno es macehuales, la raíz de macehuali, macehualtin. Entonces aquí estoy hablando de macehuales, no de uno, de varios. Entonces para hacer el plural, pues uso esta, ¿no? In. Y otro ejemplo sería este. Tepet es un cerro. Pero si hablo de más de un cerro, 2, 3, los cerros que sea, entonces hago el plural, que es tepeme. Entonces, básicamente, después veremos una clase más detallada sobre los plurales y muchos ejemplos, pero estas serían las dos terminaciones para el plural. Bueno, se dan cuenta que coatl no lleva esa terminación, este es irregular, tiene su propia terminación. Entonces, una serpiente, coatl, varias, cocoa, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos. Y entonces, ¿cómo diría yo? Porque ya vi cómo se dice
coat, el plural de coat, como diría yo, mis aguacates, ¿sale? Con eso vamos a terminar por el día de hoy. Bueno, entonces, eso lo diría yo así. No, aguacat. Este no es el pronombre posesivo para la primera persona. Significa mi. Entonces aquí diría yo mi aguacate. ¿Sí? O sea que es mío, mi aguacate, pero nada más uno. Entonces cuando hago una composición de palabras, así que junto raíces para hacer un nuevo concepto, entonces hay otra regla. El plural ahora se dice one, pero solo para cuando hago una composición, ¿sale? Entonces, para decir mis aguacates, diría yo, no aguacaguan, ¿va? Normalmente a lo mejor se perdería una vocal aquí, y se diría nahuacaguan, ¿sí? Pero para que lo vean aquí clarito, no aguacaguan, mis aguacates. Entonces, ¿qué significa esta expresión de cuates mis aguacates? Hoy en día, ya vimos un poco la raíz, ya explicamos. Bueno, yo me lo imagino así como que dos vatos que se conocen, se llevan, tienen una especie de conflicto, o sea, entre ellos hay algo que no salió bien. Entonces, pues uno, no sé, tratan de remediarlo, tal vez no, pero me imagino así que uno de ellos dice, pues que no somos cuates, o sea, que a través de la amistad se arregle, y entonces el otro responde, cuates, mis aguacates. O sea que es como decirle, tú no eres mi amigo, ¿no? Los amigos no traicionan, los amigos no defraudan. Entonces cuando dice cuates, mis aguacates, ya dijimos la clase pasada que también es una forma de decir testículo, porque bueno, los testículos de los hombres pues los tenemos siempre así juntitos, ¿no? Entonces son bien cuates, porque pues andan como gemelitos los dos, ¿no? Y ojo, no es grosería, así es nuestra naturaleza, ¿no? Entonces están los dos testículos, son cuates, ¿va? Bueno, entonces supongo que por ahí va el sentido de esta expresión, ya cada uno cuando la escuche sabe cuándo usarla, cómo usarla, para qué usarla. Pero mientras, pues sepan que tiene esta expresión, que les digo, repito, parece español, tiene su raíz en dos palabras náhuatl, coat y aguacat, ¿sale? Bueno, entonces les digo que de los adjetivos posesivos era y, no, ya desde la otra clase ya mencioné, creo que otro también, el mo. Los vamos a ver para la siguiente sesión, que va a ser la cuarta sesión. A todo esto, digamos que ya nos organizamos un poquito aquí en el aula, porque tenemos chingo de actividades, que tenemos que cantar, que hacer cartonería, que leer, que hacer cuentas. Yo tengo mis chambitas, actividades que hacer aquí en el pueblo, pero bueno, finalmente como que ya va quedando que esta clase de náhuatl la vamos a hacer los miércoles y los domingos a eso de las 2, entre 2 y 3 de la tarde, que es cuando encontramos un tiempo, y ahí, pues, bueno, para esa clase ahorita pues ya vienen aquí algunos niños, aquí que pues nos acompañan. Hola niños. Hola. Bueno, entonces pues tenemos algunos alumnos aquí niños, pero pues también quienes nos ven, ahora sí que serían nuestros alumnos virtuales, los que nos ven a través de la internet y de nuestras redes sociales. Entonces, bueno, lo grabamos aquí a esta hora, esos días, pero pues luego lo tenemos que editar, ponerle ahí que la musiquita, que hacer ahí unas cosas con la edición del video, y pues luego normalmente en la noche pues ya lo subimos, ¿no? Entonces, pues esperen, estén al pendiente de nuestro curso, de nuestros videos. Entonces, suponemos que la próxima sesión será el próximo miércoles, ¿sale? Mientras tanto, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima.